Bueno, nunca en mi vida pensé que iba a hacer un video sobre esto. Nunca, de verdad, nunca, 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 nunca. Pero tengo muchas razones por las cuales hacer este video. Mi error fue quedarme callada por mucho tiempo. Pienso que si cuento mi experiencia, quizás alguien que esté pasando por el mismo problema le pueda servir de algo y no cometa los mismos errores que yo cometí, quizás. Pienso que han estado sucediendo muchos problemas relacionados con esto. Muchas cosas de abuso, muchas cosas de daños, muchas cosas malas. Y me siento afectada porque siento que yo pasé por algo de eso. Entonces quisiera expresar mi historia. Eh, no es fácil, no es fácil contar esto. Básicamente porque creo que nunca he contado la historia así como que completa. En realidad voy a hacer un esfuerzo súper grande por hacer este video sin llorar, sin nada de esas cosas, porque tengo que ser fuerte y quiero demostrarlo. Dije eso y ya quiero llorar, así que ajá. Bueno, eh, básicamente mi historia comienza cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, chiquitita, sí. Estaba en mi casa, tengo un hogar normal, hermana, papá, mamá y mi abuela y un tío vivían en ese entonces en mi casa. Entonces, pues en ese transcurso del tiempo, cuando yo tenía esa edad, 5 o 6 años, en mi casa se alquilaban habitaciones. Entonces se rentaban habitaciones. Entonces dio la coincidencia que alquilaron a varias parejas, a estudiantes y así, en el segundo piso de mi casa. No dentro de mi casa como tal, sino en el segundo piso. Entonces, en una de esas oportunidades, le alquilaron a un señor de aproximadamente 34 años, algo así. 33, 34 años. Todo normal hasta ese momento. Yo era una niña, no sabía lo que estaba por venir. En ese momento yo tendría 5 años y mi hermana tendría alrededor de 7, 6 años por allí. Ok, todo bien. El señor que estaba alquilando se ganó la confianza de mi familia completamente. Le llevaba regalos, le sacaba conversación, se quedaban hasta tarde conversando, él y mis padres, mi familia, mis tíos, muchas personas le tenían bastante cariño, por así decirlo. Hasta que un día él tenía tanta confianza con mi familia que como que me invitaba a mí y a mi hermana a ver películas, nos regalaba juguetes, dulces, tortas, todo lo que a un niño le gusta, ¿no? Eh, no recuerdo muy bien cómo empezó esa historia, pero comenzaron como que los abusos, como que a tocar aquí y allá, en los momentos en los que yo estaba sola. Yo nunca presencié nada con mi hermana ni nada. En los momentos en los que yo estaba sola, él se encargaba de como de manipularme, pues en ese sentido, de tocarme aquí y allá, así, y poco a poco iba avanzando más. En ese momento yo tenía miedo, yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía si era algo bueno o algo malo, era una niña de 5 años. O sea, recuerdo que tenía una amiguita en el colegio en ese momento. Entonces yo le decía, está pasando esto en mi casa, qué tal? ¿Qué hago? ¿Es bueno o es malo? Me pasó esto con esta persona. Y mi amiguita me decía, a mí me pasa lo mismo con un primo. Y yo como que no entiendo, o sea, ¿qué es esto? ¿Es normal o no? Entonces esta persona, el abusador, el de 34, 33 años, el tipo, se encargaba de decirme a mí que no dijera nada, que eso era peligroso, que si yo decía algo me podía meter en problemas a mí, que a mi mamá no le iba a gustar para nada. Pero él nunca se echaba la culpa a él, sino me echaba la culpa a mí. Me decía que yo iba a ser la culpable, que yo iba a tener un gran problema. Yo como niña no sabía nada, de verdad no sabía nada de esas cosas. Yo decía, en qué me estoy metiendo? ¿Qué problema es este? No me gusta para nada, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Me sentía atrapada, me sentía muy mal y era una niña. Eh, Pasaron los años, continuaron los abusos, continuaron cada vez más frecuentes, cada vez peor, cada vez más frecuente, cada vez me sentía peor conmigo misma, iba creciendo en ese entorno súper dañino. Mi mamá y mi papá nunca se dieron cuenta de nada, no sospecharon nada extraño, a pesar de que un hombre de 33 años le estaba trayendo regalos a tus hijas,
las sacaba a pasear, pasaba mucho tiempo a solas. Era lógico que algo estaba pasando, era lógico, pero no sé, mi papá y mi mamá solían ser muy confianzudos, no sospecharon nada malo de él porque, por supuesto, él se encargó de crearle confianza. Entonces, ok, fueron pasando los años, ya en ese entonces tendría como 8 9 años yo, y seguía viviendo en el mismo ambiente tóxico de abuso con esta misma persona, el cual me sentía muy mal, sentía dolores en mi cuerpo, me sentía mal psicológicamente porque no sabía a qué me estaba enfrentando. Un día, un día estaba sentada en la mesa de la cocina con mi mamá y mi abuela. Entonces mi mamá vino a darme como que la charla de si alguien viene y te toca, no te debes dejar, eso es malo, no debes dejar que eso te pase, si algún día te pasa tienes que decirme, tienes que contarme si alguien te hace eso, porque eso es malo. Y yo decía, no puede ser, esto está pasando desde hace mucho tiempo atrás, ¿qué puedo hacer? Esto está pasando desde hace tiempo atrás, ¿qué hago? Pensando en ese momento. Y mi mamá hablándome y yo me quedé como que, ¿qué hago? ¿Cómo le digo que eso está pasando si ya es tarde, supongo? Pensaba yo en ese momento. No dije nada, me quedé callada. Eh, sí, error, primer error. Porque pienso que si estás pasando una situación como esa, lo primero que tienes que hacer es hablar, es expresarte, es decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te sientes? Pero en esos momentos era una niña, no sé por qué no podía, tenía miedo a qué me estaba enfrentando. Creí que podía manejar la situación sola. Hasta ese momento ya entendía que era algo malo, que eso no debía suceder. Entonces, eh, en esos momentos ya habían pasado muchas cosas. En esos momentos tenía miedo de estar en mi propia casa, tenía miedo de estar en mi cuarto, tenía miedo de estar sola en mi casa, tenía miedo de quedarme sin mi mamá o sin la presencia de mi papá en esos momentos porque tenía miedo de seguir viviendo lo mismo que ella estaba viviendo. Continuaron pasando los años, cada vez peor, por supuesto. Los abusos peor, todo psicológicamente ahogada. Ok, entonces siguieron pasando los años. Estaba en el liceo, que es bachillerato preparatoria, se llama en Venezuela. Entonces, continuaba esa situación. Tendría en ese momento yo aproximadamente 12 13 años, por ahí. Era tanta la presión y lo mal que me sentía conmigo misma de que estuviera pasando esa situación y no supiera qué hacer, que a veces iba al liceo y me ponía a llorar así de nada. Me ponía a llorar porque alguien me agarró mi lápiz y me puso a llorar. Era como... ah, era quizás como una manera de drenar todo lo que estaba sintiendo. Entonces, en ese momento supe que se había ido, era un problema que se había ido de mis manos, que no sabía qué hacer. En ese entonces ya a los 12 13 años obviamente sabía que era un problema, que tenía que buscar ayuda, que tenía que hacer algo para cambiarlo, pero no sabía qué hacer. En esos momentos se me pasó por la cabeza como que hablar con mi papá, con mi familia quizás, porque era algo que ya no podía controlar, era algo que ya no podía seguir viviendo. Pero en esos momentos mi papá tuvo muchos problemas como que respiratorios, problemas del corazón y todas esas cosas. Y mi mamá como que nos decía, no les den tantas preocupaciones a su papá y eso y esas cosas, no lo preocupen. Entonces yo no quería preocuparlos a ellos, quería solucionar mis problemas y así. No considero que sea culpa de mis padres. Quizás en algún momento debieron estar más pendientes, porque obviamente era algo que era muy notorio, era algo muy, que estaba ahí en su casa, o sea. Y yo era una niña, tenía que estar pendientes, pero no les echo la culpa ni nada, para nada. Eh, Quizás no supieron cómo manejar la situación o de repente sí veían algo y no les parecía raro, no sé. Era tanto así que en uno de los momentos yo le pedía mucho a Dios. Yo decía, algo tiene que pasar para que mis papás se den cuenta de esta situación, para que algo tienen que pasar, por favor, Diosito, que pase algo para que ellos se den cuenta de lo que está pasando y me ayuden.
Un día mi mamá estaba trabajando, ella trabajaba dentro de la casa. Eso también era lo que quitaba mucho, mucho tiempo, ¿no? Que mi mamá estuviera trabajando, mi papá también estuviera trabajando y yo estuviera en la casa sola. Y él, personaje, el señor, estaba viviendo dentro de la misma casa, o sea, yo y mi hermana solas todo el tiempo. Y él ahí, o sea, éramos víctimas notorias para una situación así, o sea. Bueno, después de tanto pedirle a Dios que pasara algo, que hiciera que mi mamá o mi papá abrieran los ojos o algo así, que me ayudaran en esa situación, fue que mi mamá una vez estaba trabajando dentro de la casa y él llegó a conversar con ella, a pedirle agua, no sé qué, el tipo. Ok, entonces ellos pasaron a la cocina y por un segundo mi mamá lo dejó solo en la cocina y se fue a donde estaba al cuarto a preguntarme algo a mí, mi mamá. Entonces estuvo hablando conmigo, no sé qué, y cuando mi mamá se devuelve hacia la cocina, ve que esta persona estaba en donde se guindan, donde colgamos la ropa interior para que se seque después de que las lavas y eso. Bueno, él estaba ahí agarrándolas. Entonces mi mamá lo vio en ese momento, no le dijo nada, pero vino al cuarto a decirme nuevamente, Soli, no sabes qué está pasando. Y yo, ¿qué pasó, mami? Y yo ya tenía las cosas aquí de que, cónchale, por favor, que sea algo bueno que me ayude. Y mi mamá me dijo, esta persona es un sádico, lo acabo de ver haciendo esto y esto y esto, no quiero que esté más cerca de ustedes, porque no quiero que les pase nada malo. Yo dije, por fin, aleluya, aleluya. Tarde, pero seguro. Tarde porque tarde, muchos años después. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para eso? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para esto? O sea, muchos años, desde que yo tenía 5 años, y pasó mucho tiempo después que mi mamá se diera cuenta que esta era una persona sádica, que era una persona que no tendría que estar cerca de nosotros. Pero yo lo vi positivo, yo lo dije, por fin se dieron cuenta de que esto no es bueno. Ok, desde ahí nunca, desde ahí nunca volvimos a tener contacto con él se fue, no lo vi por mucho tiempo, lo vi posteriormente años después, cuando ya estaba en la universidad. Pero esto es un problema pero este es un problema que me causó mucho daño psicológicamente, mucho daño, mi infancia prácticamente perdida, mi inseguridad, mi autoestima, mi todo. Al culminar todas esas cosas, ya en el liceo yo tuve un novio, pero tenía un problema. Cuando alguien me abrazaba, más que todo si era hombre, cuando alguien me abrazaba yo recordaba todas esas cosas, recordaba todos esos momentos, me sentía muy mal conmigo misma. Cuando me pedían un beso, algo tan sencillo como un beso, para mí no era fácil. Para mí era como si me estuvieran, no sé, torturando, una cosa así, porque yo me imaginaba muchas cosas feas que ya había pasado todos estos años. Entonces, para mí fue muy difícil como que adaptarme a tener un contacto con otra persona. No podía de verdad. Culminé esa relación. Por razones obvias, yo le expliqué los motivos. Eso era algo que no era culpa de otra persona o de la persona que estuviera conmigo, sino era algo era algo que yo tenía que enfrentar conmigo misma, era algo que tenía que sanar, algo tenía que hacer que me ayudara a cambiar eso, a superarlo, por así decirlo. Ok, estando en la universidad todavía presentaba este mismo problema. Eh, Era muy desconfiada con todo el mundo, tenía problemas para contacto. Fui con una psicóloga en la universidad, la cual pensaba que era psicóloga, pero terminó siendo socióloga. No me ayudó para nada, no me ayudó. Le expliqué toda mi situación, se quedó sorprendida, se quedó impactada, pero no pudo ayudarme, simplemente me dijo, tu problema es muy grande y se escapa de mis manos. No puedo hacer nada por ti. Cuando me dijo eso yo me sentí me sentí mal conmigo misma porque yo decía, si no eres tú, ¿quién me va a ayudar? Si no eres tú, que es la única persona profesional a la que puedo acudir, ¿a quién? ¿A quién entonces? Eh, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, específicamente en la parte donde vivía,
No había psicólogo gratuito, no había psicólogo gratis, era pago. Entonces, yo no tenía dinero para eso, no tenía dinero, de verdad. Entonces, era una cosa que yo necesitaba una ayuda, pero no tenía dinero para obtener la ayuda. Entonces, ¿cómo hacía? Había noches todavía, muchas noches de mi vida, muchas noches, donde me acostaba llorando, me sentía mal, no sabía qué hacer con esto, con este problema que estaba viviendo. Una amiga me ayudó a que yo le conté el problema. Ella me ayudó monetariamente para que tuviera una cita con un psicólogo, otro psicólogo. Y yo, ok, ese día estaba muy nerviosa, muy... Yo decía, por fin me van a ayudar. Ok, entonces pagué la cita, fui al psicólogo, le conté el problema, me dijo que era una terapia larga, que era una terapia costosísima, que era un problema que no era fácil de superar. Me puso 1000 pero. Me puso, ay, sí te puedo ayudar, pero. Ok. Desde ese momento ya como que yo dije, ok, me rindo. Si tengo que buscar alguna ayuda externa, no. Prefiero sanar desde mi interior, con mis mismas experiencias. Voy a relajarme, voy a pensar en otra cosa. Me acerqué más a la música, soy cantante. Eh, Creo que mi mejor remedio fue la música y ese es el motivo por el que siempre me ha encantado la música, de verdad. Desde que yo tenía problemas, acudía siempre a tocar un instrumento, acudía a cantar, escuchaba música, me distraía muchísimo y fue algo que me ayudó también muchísimo, de verdad. En estos momentos considero que sí tengo una vida normal, que estoy feliz porque estoy haciendo lo que hago, que estoy cantando, que estoy feliz. Pero pienso que muchas de las cosas por las que pasé se pudieron haber evitado. Pienso que nadie merece pasar por una situación como esa. Pienso que nadie merece estar en su casa y vivir con miedo. Pienso que nadie merece ser inseguro, nadie merece ser tratado de esa forma. Y menos, nadie merece robarte tu infancia. Nadie merece hacerte culpable. Nadie merece hacerte culpable por cosas de las que tú no tienes culpa. Uf. También una parte importante de esta historia es que durante esos años, como ya lo expliqué, fueron muchos años de abuso, muchos años. Estaba como en una cárcel, estaba en un lugar donde ya no sabía qué hacer. Una persona muy cercana a mí sufrió un abuso sexual y mi familia se enteró, Y yo dije, en ese momento yo dije, cónchale, si esta persona pasó por eso, de repente es mi momento de hablar, es mi momento de que me ayuden, es mi momento de obtener algo que cambie mi situación. Para mi sorpresa, la respuesta de toda mi familia fue a la persona a la que sufrió el abuso. Le dijeron, no digas nada, te pasó, ok, no digas nada, absolutamente nada, cómo fue el abuso, si fue profundo, si solamente fue superficial, cómo fue. Ah, fue superficial, ok, entonces no digas nada porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Ese qué va a decir la gente creo que me partió en 1000 pedacitos. Y sí, de repente, ¿qué va a decir la gente? ¿Pero qué? O sea, ¿qué? Si tú hablas, te expresas, si la gente se entera, es mejor. Si todos se enteran, te ayudan. Si la gente se entera, esa persona que está haciendo el mal, automáticamente queda fuera de la sociedad, automáticamente queda preso donde debería estar por estar haciéndole daño a niños, a mujeres, a hombres o hacia la persona que esté sufriendo de un abuso. Ok, al yo ver que la respuesta fue completamente negativa y no fue la que yo esperaba, de que la persona que yo estaba viendo estaba sufriendo abuso y no hubo respuesta para ella, entonces yo me quedé callada una vez más y seguí afrontando mi situación sola, completamente sola. Este obviamente es un tema muy delicado para mí, muy sensible, pero considero que es algo de lo que hay que hablar, es algo que no tiene que ser más tabú, es algo de lo que no te tienes que avergonzar.
En algún momento yo pensé que bueno, es que eso también, una de las psicólogas a la que visité me dijo, jamás se lo cuentes a nadie. Es un problema y nadie debe saberlo. Ok, en esos momentos yo acepté esa realidad, ese consejo de que nadie debe saberlo porque quizás la gente te va a ver diferente. No, está mal, está mal. ¿Qué importa que la gente te vea diferente? Hay que tener más cuidado. En este mundo no todas las personas son buenas. Hay que ser un poquito más cuidadoso con eso de a quién le pones al cargo tus hijos, con quién dejas a tus hijos mayor parte de tu tiempo. Intentar darle un consejo a los que conocen que alguien está pasando por una situación similar. Aprendí que no hay que confiarse en todo el mundo. Que sí me costó muchísimo superarlo, me costó noches sin dormir, me costó muchas lágrimas, pero considero que ya estoy bien y estoy aquí para dar lo mejor de mí, para ayudar a otras personas. Mi consejo es claramente no te quedes callada, habla, no te quedes callada en esa situación, porque la única persona que vas a sufrir eres tú. La única persona que arrastró con todo este peso durante tantos años y que le costó muchísimo superar fue yo. Más nadie estuvo ahí.